Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, a todo su pueblo. Revelación es conocimiento, revelación es extraer, ¿no es cierto?, la luz, luz para revelación. La luz da la claridad, ¿no es cierto?, sobre dónde estás, cómo estás, en qué estado estás. Entonces nuestro Padre habla claro por medio de Simeón, ahí en el capítulo 2 del libro de Lucas, que Simeón profetiza sobre el ungido glorioso, que su ungido era la luz para revelación, tanto a su pueblo y a todos los extranjeros. Y doy gracias a nuestro Abba glorioso por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hablar de nuestro Abba eterno, Abba glorioso. No con una mente humana, no con una enseñanza humana, sino conforme a la nueva creación. Nuestro Padre nos ha concedido el nacer de nuevo y nos ha concedido la enseñanza y la educación de su voluntad para con todos los que obedecen, porque esto no es una autoría de algunos, no, es para todos los que le obedecen, es para todos los que oyen y obedecen. Nuestro Padre nos concede a nosotros este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad, para poder hacer su voluntad con diligencia. Y doy gracias a nuestro Abba por este glorioso privilegio. Bueno, nuestro Padre glorioso nos ha concedido que en estas últimas semanas el poder entregar el beneficio glorioso de un poco llamar la atención para todos los que viven en oscuridad. Y algunos me van a lo mejor a decir, pero ¿cómo usted dice que vivimos en oscuridad? Sí. El hombre está, aunque fue puesto la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que la lumbrera mayor señorease en la luz del día y la menor en la noche, y está establecido así las Escrituras. Si nosotros vemos aquí en el libro en el primer libro, que es el Génesis, pero es el primer libro, en el capítulo 1 del verso 14 dijo nuestro Padre Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo nuestro Padre Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso nuestro Padre en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para que se señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio nuestro Padre que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos aquí las Escrituras en cuanto para qué fueron señales para las estaciones, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Ok? Nuestro Padre establece por las Escrituras el orden de su voluntad, el orden de todas las cosas conforme a su voluntad. Y nuestro Padre creó al hombre y le entrega instrucciones al hombre, le entrega el beneficio glorioso de las instrucciones de su voluntad. ¿Para qué? Lo podemos preguntar, ¿para qué nuestro Padre le entrega instrucción? Sí, le está enseñando al hombre, en este caso a Adán, le está instruyendo como su creador, como su padre, a Adán.
y le entrega instrucciones y lo pone, ¿no es cierto?, en un lugar de mucho privilegio, de un lugar conforme a los escritos, y dice así en las escrituras, en el capítulo 2, tomó pues nuestro Padre, verso 15, tomó pues nuestro Padre Elohim al hombre y lo puso en el huerto, en un lugar que nuestro Padre había determinado, y mandó nuestro Padre y le instruyó, diciendo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, no comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Nuestro Padre le estaba entregando, ¿no es cierto?, las enseñanzas del conocimiento, instruyéndole, ¿no es cierto?, al hombre, apercibiendo al hombre sobre un personaje que andaba por ahí. ¿Cómo se llamaba este personaje? El árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento de la maldad, del bien y del mal. Y dice, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, no le pondrás atención, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Y ahí vemos nosotros las instrucciones y las enseñanzas de nuestro Padre. Sin duda, ¿no es cierto?, posteriormente crea a Eva, y desde Eva, ¿no es cierto?, el enemigo, este árbol, este personaje, seduce a Eva y se produce lo que nuestro Padre había mencionado a Adán. Entonces, si nosotros vemos en las escrituras del primer libro, el capítulo 6, que nuestro Padre le habla a Noé. Pero si nosotros vemos aquí, en el orden de la voluntad de nuestro Padre, en el capítulo 5 del primer libro, nuestro Padre habla y está registrado aquí, y quiero que pongamos atención, lo voy a leer. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó nuestro Padre al hombre, a semejanza de nuestro Padre lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Set. Y aquí en el capítulo habla de la descendencia de Adán. Y fíjense que aparece Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con nuestro Padre Elohim después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con nuestro Padre Elohim y desapareció porque le llevó nuestro Padre. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec.
Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que nuestro padre maldijo. ¿Cuándo la maldijo? Allá con Caín. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijo e hija, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y aquí vemos la etapa que nuestro Padre, en el orden de la voluntad de nuestro Padre, empiezan a aparecer las Escrituras, el orden, y la descendencia de Adán en el orden de la voluntad de nuestro Padre, viene de Set. Pero aparece Noé, ¿no es cierto?, todo este proceso. Pero aquí hay detalles sumamente interesantes, porque dice: caminó pues Enoc con nuestro padre Elohim, y nuestro Padre lo tomó y lo llevó. Entonces vemos aquí ya detalles de suma importancia de poder observar sobre en el andar, el caminar en la voluntad de nuestro Padre. Y pongamos atención, porque aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, sobre el hombre que empieza a hacer perversidades y se corrompe, y se corrompe, y se corrompe. Pero hay una línea de nuestro Padre, un orden de nuestro Padre conforme a sus siervos, y quien aparece en el capítulo 6 del versículo 9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Ya. Y aquí viene otro proceso sumamente interesante, que nuestro Padre, conforme a Noé, que caminó en la voluntad de nuestro Padre, pongan atención. En el versículo 22 del capítulo 6, y dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que nuestro Padre Elohim le mandó. Dijo nuestro Padre Elohim a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos algo extraordinario, glorioso, conforme a la voluntad de nuestro Abba, en el orden de su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que salió de su boca. Y aquí vemos a ciertos hombres que nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a bendecir y a colocar un lugar de privilegio. ¿Y por qué? Porque Noé caminó con nuestro Padre en obediencia. Caminó con nuestro Padre en obediencia. E hizo la voluntad de nuestro Padre en obediencia absoluta. Entonces vemos en las Escrituras, avanzando, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, que después de Noé, ¿no es cierto?, aparece Abraham, después de Abraham Isaac, Jacob, después de Jacob, ¿no es cierto?, vienen cuando están José, que haciendo todo conforme a las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre. Todo. Pero aquí vamos a ir al libro en el que estábamos nosotros, ¿no es cierto?, leyendo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, en el libro, ¿no es cierto?, de Lucas. Vamos a ver aquí el libro de Lucas. Han pasado, ¿no es cierto?, cientos de décadas, cientos de décadas y cientos, ¿no es cierto?, de años. Cientos de décadas a que llegamos aquí, ¿no es cierto?, a los registros establecidos en el nuevo pacto, en este nuevo proceso de la voluntad de nuestro Padre. Pero aquí aparecen ciertas personas, conforme a la voluntad de nuestro Padre, que de generación en generación fueron, ¿no es cierto?, transmitiendo su voluntad sobre cada uno de ellos. Pero aquí vemos en el registro de una carta del libro de Lucas a un personaje Teófilo, para poder enseñarle bien en el orden de la voluntad de nuestro Padre, en el orden, y le escribe, ¿no es cierto?, a
a Teófilo diciendo que en este orden, pon atención, Teófilo. Le dice, hubo los días de Herodes, rey de Judea, un hombre, hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, un sumo Cohen, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de nuestro Padre y caminaban y andaban y vivían de día en día irreprensible en todas las instrucciones, en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas de nuestro Padre. Ya, ¿cuáles son las ordenanzas de nuestro Padre? Lo vemos en Noé. Caminó Noé con nuestro Padre. ¿Y por qué caminó? ¿Qué es lo que es ordenanza? Que nuestro Padre le habló a Noé, le entregó instrucciones. ¿Y por qué le habló a Noé? ¿Y por qué le habló acá a Zacarías y le habló a Elizabeth? ¿Por qué específicamente a Zacarías? Y le fue a hablar nuestro Padre mediante un malaj en el lugar glorioso donde entraba el sumo Cohen y entraba a encender el incienso aromático. ¿Por qué nuestro Padre se acerca y le habla? ¿Por qué se acercó y le habló a Noé? ¿Por qué se acercó a Abraham? ¿Por qué se acercó a Moisés? ¿Por qué? Hay una razón. Aquí hay una señal en el orden del nacimiento de la voluntad de nuestro Padre sobre todos estos. Porque aquí, si volvemos nosotros al capítulo 5 del primer libro, al capítulo 5 del primer libro, que dice así, el orden de la voluntad, y dice, este es el libro, este es el registro de las generaciones de Adán, el día en que creó nuestro Padre al hombre, a semejanza de nuestro Padre lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Pongan atención, y aquí hay detalles sumamente. ¿Cuál es esta señal? Esta es la semejanza. Miren, voy a volver a leer y pongan atención. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó nuestro Padre al hombre, a semejanza de nuestro Padre lo creó, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿Cómo lo engendró? A su semejanza, conforme a lo que nuestro Padre hacia Adán, de Adán hacia Set, de Set hacia Enos, de Enos, aquí aparece de Enos, después que engendró, dice, vivió a Cainán. Enos engendró a Cainán dentro del hombre. ¿Había más hijos? Sí, porque dice que engendraron hijos e hijas, pero en el orden de la voluntad de nuestro Padre aparece, ¿no es cierto?, una línea, un orden de la voluntad de nuestro Padre. Aparece Enoc, dice, aparece Enoc, caminó pues Enoc con Elohim. Dice, caminó Enoc con Elohim después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijo y hija. Pero ¿a quién aparece en el orden? Matusalén. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc
con Elohim y desapareció. ¿Cuál? Nuestro padre por la señal lo tomó y nuestro padre determinó a no activarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces en ello había una señal de la semejanza de nuestro padre. De la semejanza. Y Noé, ¿no es cierto?, cuando halló gracia, no oyó vio la semejanza, fue creado, ¿no es cierto?, por Lamec dentro del orden. Pero después de Noé, cuando nace Noé, dice que los hombres se corrompieron y empezaron a hacer, ¿no es cierto?, una cantidad de barbaridades, porque solo lo que había en los hombres. Pero aquí había, dentro del orden de la voluntad de nuestro Padre, dentro de la línea, a Noé. ¿Y qué vio? Dice, y dijo nuestro Padre, rayaré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia, es una señal, halló gracia dentro de la semejanza. ¿Qué halló en él? Y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque Set fue hecho a la semejanza de Adán, y después de así los hijos a la semejanza, porque nacieron muchos más hijos, pero había una línea a la semejanza. Y en este caso, ¿no es cierto?, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos, halló, ¿no es cierto?, esta semejanza, y a él le habló, y Noé respondió. Entonces las instrucciones de nuestro Padre empieza a hablarle a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿no es cierto?, era perfecto. ¿Por qué perfecto? ¿A qué se está refiriendo perfecto? Estaba la línea de la semejanza de nuestro Padre en Noé. Eso es lo que halló. Semejante a mí. ¿Ya? Y es por eso que dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de nuestro Padre, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró nuestro Padre la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues nuestro Padre a Noé, he decidido fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposento, y aquí nuestro Padre le entrega todas las instrucciones. Y Noé hizo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y dice así, en el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que nuestro Padre le mandó, una comunión perfecta. ¿Cuál es la comunión perfecta? Que aquí podemos, una comunión, una conversación, que nuestro Padre reconoce la semejanza del linaje de su voluntad. Y le habla a Noé, y Noé le responde. ¿Por qué? Porque halló ¿qué? Halló la presencia de la descendencia de la semejanza de nuestro Padre. Entonces dice, y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que nuestro Padre le instruyó. Entonces, nosotros vemos acá en el relato de Lucas, pongan atención, y aquí es sumamente interesante en el sentido del orden de los sacerdotes. En el orden de la voluntad de nuestro Padre, cuando nuestro Padre estableció desde Aarón un linaje sacerdotal, una línea sacerdotal por familias, y que él había designado. Entonces aquí Lucas le está escribiendo a Teófilo diciéndole, mira, este es el orden de la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto? Es que tú puedas oír la voluntad de nuestro Padre y obedezcas su voluntad, y no de todas las cosas que tú has sido enseñado, dice, para que conozcas bien en el orden de la verdad de nuestro Padre, de las cosas en las cuales tú, Teófilo, has sido instruido. Tú tienes una enseñanza torcida, una enseñanza que no es conforme, porque para poder, ¿no es cierto?,
para poder hacer hay que oír. Porque ¿a quién oyes tú? Y ahí está el detalle. Noé escuchaba la voz de nuestro Padre. Enoc escuchaba la voz de nuestro Padre. Y todo eso, después de Adán viene Set. Y después de Set, todos ellos fueron la semejanza de nuestro Padre Elohim. Y después cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, decide eliminar en el diluvio, quedó, ¿no es cierto?, Noé. Pero ¿quién de los hijos de Noé, ¿no es cierto?, viene la semejanza? Viene Sem, porque Noé creó Sem, Cam y Jafet. Pero Cam y Jafet no entraron en el orden de la voluntad. Sí lo hizo Sem, ¿no es cierto?, porque en él recayó la línea de la semejanza, y Sem, ¿no es cierto?, viene a aparecer como el primogénito, el de bendición. Pero después a Sem, si ustedes se fijan en la línea, ¿quién viene después de la línea de Sem? Arphaxad. No es el primero, fíjese, Arphaxad. Y está en la escritura. Está en la escritura. Entonces, ¿quién fue hecho a semejanza de Noé? Porque esa semejanza de nuestro Padre, ¿no es cierto? Noé, después a semejanza de nuestro Padre, Sem a semejanza de nuestro Padre, Arphaxad. Y ahí viene la línea, y nosotros lo podemos ver en las escrituras. Pero aquí vemos nosotros en la escritura cuando nuestro Padre envía a su Hijo glorioso, a su ungido, a su Hijo glorioso ungido, y que aquí se relata en el libro de Lucas, ¿no es cierto?, explicando este orden que aparece exactamente como allá. Entonces, si nosotros vemos las escrituras, aquí el escritor mire el orden. Entonces, ahora, gloriosamente, en la voluntad de nuestro Padre, en su gloriosa voluntad y su entrañable misericordia, envía a su Hijo para que se establezca, para que todo aquel, porque ya había una línea, ¿no es cierto?, que eran a semejanza, que se hallaba esta gracia en Noé, esta gracia, ¿no es cierto?, de la semejanza, que es como una señal, la señal de la semejanza a la voluntad de nuestro Padre. Y entonces aquí ahora nuestro Padre, en su entrañable misericordia, porque no todo el pueblo, no toda la descendencia de Abraham eran hijos de la descendencia del linaje. Entonces nuestro Padre, en su entrañable misericordia, establece esto para la restauración, para que se establezca esta señal, la señal de hijo, la señal de la semejanza de nuestro Padre. Entonces nosotros, conforme a la voluntad de nuestro Padre, volvemos a nacer a la semejanza de nuestro Padre por medio de su Hijo. La semejanza, ¿no es cierto?, gloriosa mediante la vida del Mashiach Yahshua. Aquí vemos la voluntad de nuestro Padre. Entonces, en el registro que vemos en el libro de Lucas, escribiéndole a Teófilo, le está diciendo este orden, miren, este orden que nuestro Padre, miren, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, un sumo cohen llamado Zacarías, de la clase de la línea de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, ¿no es cierto?, eran justos, así como Noé, así como toda la línea. ¿Quiénes eran los justos? Desde Adán a Set, desde Set, y ahí empieza hasta que llega Noé. Los justos, los que oyen y hacen la voluntad de nuestro Padre. Entonces dice, ambos eran justos delante de nuestro Padre, y caminaban con nuestro Padre Elohim, en obediencia, obedeciendo todos los mandamientos y ordenanzas, así como Noé. ¿Escucharon? Entonces, este es el orden. Fíjense que no tenían hijo, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de nuestro Padre, según el orden que estableció nuestro Padre en todos los sacerdotes, conforme, ¿no es cierto?, a las instrucciones de nuestro Padre del sacerdocio, le tocó, en obediencia, ejercer y ofrecer incienso entrando en la casa de nuestro Padre, en el lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, ¿no es cierto?, un malaj de nuestro Padre puesto en pie a la derecha del altar del incienso glorioso, y se turbó Zacarías, el sumo Cohen, al verle, y le sobrecogió temor, porque apareció en un personaje glorioso dentro del lugar glorioso. Estando, ¿no es cierto?, Zacarías en un lugar glorioso, donde se enciende el incienso aromático, aparece un malaj conforme a la voluntad en un lugar glorioso. Y habló y se turbó. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Nuestro Padre escuchó, y Él determina en el día señalado el que tú tengas un hijo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, un profeta, el enviado, ¿no es cierto?, para preparar el camino. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante, porque él nace conforme a la voluntad de nuestro Padre, en el orden que él estableció. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruaj. ¿Por qué será lleno desde el vientre? Porque, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre, nace también a la semejanza de la voluntad de nuestro Padre, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a nuestro Padre de ellos, anunciando el profeta la voluntad de nuestro Padre. Y irá delante de nuestro Padre, delante del cumplimiento de la voluntad de su Hijo, con el Ruaj del poder, con el Ruaj que moraba en Elías, con la semejanza también de Elías. En la semejanza de la voluntad de nuestro Padre. Elías fue, ¿no es cierto?, engendrado a la semejanza de la voluntad de nuestro Padre. Es por eso que fue tomado por la voluntad. Entonces, ¿quiénes van a ser tomados? Pongamos atención. ¿Quiénes van a ser tomados cuando nuestros Melech vengan? Todos los que fueron creados a la semejanza, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque ellos pueden entrar a la presencia de nuestro Padre. Todos los que son a la semejanza. Y nosotros somos nacidos de nuevo a la semejanza de su Hijo. Y nuestro Padre ve a su Hijo, que somos creados nosotros en su semejanza, y somos aceptos, y Él nos toma. Estos son mis hijos, porque fueron creados en la obediencia. Y aquí, en la entrañable misericordia, nuestro Padre envía, ¿no es cierto?, a su Hijo. ¿Para qué? Para este grande y glorioso beneficio de hacernos nacer a la semejanza de su Hijo, para que podamos entrar en esta semejanza a la presencia de nuestro Padre como hijos. Entonces, el orden de la voluntad de nuestro Padre, conforme a lo del principio, y aquí vemos este proceso, vemos este glorioso proceso de la semejanza. Somos hechos a la semejanza, somos renacidos por la voluntad de nuestro Padre, por la simiente, porque dice nuestro Melech, el Mashiach glorioso, dice: yo y mi Padre uno somos. Y nosotros somos unos en Él. ¿Y cómo vemos eso? ¿Dónde lo vemos? Y aquí vemos la semejanza. Vemos la semejanza de la voluntad de nuestro Padre. Dice así en el capítulo 14, en el versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En esa semejanza, cuando se cumpla este proceso de la obra del sacrificio, cuando se cumpla esta gloriosa obra que nuestro Padre establece, para que tú puedas nacer, y para con todo el pueblo de Israel, primeramente todo el pueblo, para que todos puedan nacer en el orden de la semejanza,
por medio de la vida. Esa semejanza, ¿no es cierto?, dice, a la semejanza. Y aquí aparece gloriosamente, por la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo no dar gracias a nuestro Padre? Porque nos da, ¿no es cierto?, este glorioso privilegio. Pongamos atención, en el orden de la voluntad de nuestro Padre. Voy a volver a leer el primer libro del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó nuestro Padre al hombre, a semejanza de nuestro Padre lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿La semejanza de qué? De nuestro Padre, a Set. Y de Set, ¿no es cierto?, engendra a Enos, a la semejanza. Y ahí se transmite la semejanza. Ahí se transmite, ¿no es cierto?, esta línea, este linaje. Porque nacen muchos, pero uno específicamente recae, ¿no es cierto?, este proceso. Entonces, por eso que nuestro Padre envía a su Hijo, y su Hijo glorioso dice que Él vino a buscar a la descendencia de Abraham, pero no todos eran hijos en el orden de la voluntad. No todos tenían, ¿no es cierto?, esta semejanza. Fíjense, ¿quién tenía esta semejanza? De Isaac, ¿a quién? A Isaac les nació, ¿quién? Esaú y Jacob. ¿Y quién fue el orden de la voluntad de nuestro Padre? Jacob. Después, ¿en quién recae esta semejanza después de Jacob, de los 12 hijos? ¿En quién recae? Pongan atención. En José. Pero después el orden de la voluntad de nuestro Padre en cuanto a un sacerdocio cae sobre los levitas. Y de nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, la línea sacerdotal de los levitas. Pero nuestro Padre levanta, ¿no es cierto?, a un glorioso sumo Cohen según el orden de Melquisedec, de la línea de Judá. Pero también era levita. ¿Por qué era levita? Porque viene la semejanza, ahí viene la voluntad de nuestro Padre, en que se cumplió la voluntad sobre todos estos. Nuestro Melech estaba cuando se estableció, ¿no es cierto?, el Mashiach glorioso sobre el orden de los levitas. Entonces, ¿cuándo, ¿no es cierto?, se ve esta señal gloriosa? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal cuando nuestro Melech venga, el Hijo de nuestro Padre en la gloria, en el poder de la gloria del reino de los cielos? Y se va a tomar a sí mismo. ¿Qué se va a tomar? ¿Qué es ese a sí mismo? La semejanza que fueron creadas, una vida la de la semejanza de nuestro Melech. Porque el Hijo del Hombre fue creado, ¿no es cierto?, fue introducido mediante la semejanza conforme a la voluntad de nuestro Padre, por su simiente. La simiente es como podemos decir, ¿no es cierto?, la simiente de la vida gloriosa del reino de los cielos. Y mediante esa simiente, nosotros, a través de la voluntad de nuestro Padre, porque a todos los que obedecen nuestro Padre los iba a hacer nacer de nuevo. A todos los que, ¿no es cierto?, obedecían conforme a la voluntad de nuestro Padre, le iba a entregar este glorioso beneficio de nacer de nuevo. Y nacer conforme a la semejanza. Somos nacidos a la semejanza de nuestro Padre por medio de su glorioso Mashiach Yahshua. A través de Mashiach y a través del Hijo del Hombre. Y somos aceptos delante de nuestro Padre porque nuestro Padre ve la semejanza del Mashiach Yahshua en nosotros, pero los obedientes, y nuestro Padre hace una obra y nos hace nacer de nuevo a semejanza de su voluntad por medio de Mashiach Yahshua. Entonces aquí vemos en el orden de que Lucas está escribiéndole, le está escribiendo. Y aquí viene un detalle sumamente interesante, en cuanto
que esta semejanza, ¿qué había en esta semejanza que nuestro Padre viene a completar? Porque la gloria postrera, por medio de su glorioso Hijo, de la manifestación de su voluntad, iba a ser mayor que la primera. Entonces aquí vemos el sello, ¿no es cierto?, de la semejanza de la gloria del reino de los cielos. Porque si nosotros vemos a Noé tenía la semejanza, fue creado, ¿no es cierto?, y veíamos la semejanza. ¿Qué semejanza? De nuestro Padre. La presencia de nuestro Padre estaba en él porque era la semejanza de él. Y vemos nosotros ahora que nosotros recibimos esta gloria postrera mayor en la semejanza gloriosa de la vida del Mashiach Yahshua en nosotros, y viene nuestro Padre y nos sella con su Ruach, con la presencia gloriosa de su Ruach. Y tenemos, ¿no es cierto?, la semejanza completa del reino de los cielos. Se nos concede esa grande y gloriosa y maravillosa verdad en nosotros. Entonces, vemos aquí este orden. Entonces, cuando nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a enseñar, empieza Él a instruir. Es por eso que los libros están los libros están escritos para la enseñanza, para la instrucción. Pero nuestro Padre manifiesta aquí su gloriosa voluntad por medio de su Hijo para que todos puedan acceder a la calidad de hijo, porque no todos, para que todos puedan acceder gloriosamente a la semejanza, y la semejanza de su simiente, porque su simiente estaba en Adán, y Adán, ¿no es cierto?, engendra conforme a la simiente, a la semejanza, a Set, no Caín. En Caín no recayó la semejanza, sino que la maldad, la perversidad de nuestro Padre expulsa a Caín, perverso, mató a Abel. Entonces nuestro Padre empieza ahora por medio de Adán, que fue creado a su semejanza, y Adán creó a Set, lo engendra a la semejanza por la voluntad de nuestro Padre. Y toda esa línea empieza a nacer en el linaje de su semejanza, a su semejanza. Dentro de este desarrollo, y aquí es sumamente interesante cuando llama a Abraham. ¿Por qué? Porque viene de la semejanza. ¿En quién recae? En Abraham, no en Lot, no en los demás de la familia, sino que nuestro Padre llama a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en él halló la semejanza, y nuestro Padre tenía que enseñarle e instruirle, porque lo llamó de Ur de los Caldeos, estaba con su familia, lo llamó de Ur de los Caldeos. Y nuestro Padre le empieza a enseñar, nuestro Padre le empieza a instruir, nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a instruirlo. ¿A quién? A Abraham. ¿Vio? Entonces vemos gloriosamente, porque en él estaba, ¿no es cierto?, conforme al linaje, la semejanza. Por eso lo llama. Porque después de Shem, de Noé, de Shem, esta semejanza cae en Arphaxad, no en nadie más, en Arphaxad. Pero nuestro Padre glorioso, en su entrañable misericordia, establece en su voluntad establecer esta semejanza por medio de su Hijo glorioso, mediante su simiente, que se establezca esta semejanza como hijos a todos, para que todo aquel que le obedezca su voluntad, reciba esta semejanza y sea librado de la condenación, porque la condenación estaba en todos los demás, no en esta semejanza. Cuando estamos en la semejanza, no está la condenación, no está el juicio, no está, ¿no es cierto?, este personaje. ¿Vio? Entonces vemos aquí gloriosamente nuestro Padre glorioso en
entrañable misericordia, que todo su pueblo y todos los extranjeros puedan recibir este glorioso beneficio de su entrañable misericordia de nacer de nuevo, para que se establezca la semejanza, que somos hijos de nuestro Padre glorioso, hijo de nuestro Padre Elohim. Y aquí vemos en las Escrituras, en el primer libro, capítulo 5, en el orden de su voluntad. Y aquí vemos cuando nuestro Padre establece y introduce a su primogénito y su unigénito en este propósito de su entrañable misericordia, para traer luz, para traer conocimiento de salvación, y luz, ¿para qué? Para que podamos nacer de nuevo a la semejanza y ser hijo de nuestro Abba, y en algún momento ser tomado y ser llevado así como fue Enoc, así como fue Elías, así como fueron todos. Pero aquí nuestro Padre entrega testimonio que Enoc fue llevado, fue tomado, así como Elías, así que también en el proceso de Moisés también fue tomado y fue llevado en un proceso. Así se va a cumplir hoy, cuando venga el Hijo del Hombre glorioso, Mashiach Yahshua, gloriosamente en la gloria de nuestro Padre. Y se va a manifestar como un relámpago horizontal, de extremo a extremo. Y Él no va a bajar a la tierra, sino que en esa autoridad y gloria va a enviar a sus malajas, los 4 puntos por toda la tierra, a buscar a todos los hijos, a todos los que se estableció esta señal en ellos. ¿Cuál es la señal? La señal de la resurrección, la señal del nuevo nacimiento, mediante la vida de la sangre de Mashiach Yahshua, y el sello del Ruach, la vida gloriosa. Hijos, viene a buscar a hijos, y estos hijos ya están inscritos en el libro de la voluntad de nuestro Padre en el reino de los cielos. A ellos viene a buscar, a levantar poderosamente, mediante, así como fue levantado Enoc, así como fue levantado, ¿no es cierto?, Elías, así como fueron levantados y fueron resucitados todos mediante la resurrección, porque después todos estos, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, fueron levantados. Ellos vinieron, nuestro Padre vino a buscar a los primeros. Nuestro Padre ahora viene por segunda vez mediante su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua, a buscar a todos. ¿A quiénes? A los que está la señal que están, porque están durmiendo, no están en el Seol. Los que durmieron después a nuestros Melech y los que fueron resucitados, no están en el Seol, no están en el reposo descansando, y van a ser levantados primeramente, y después vamos a hacer todos los que, ¿no es cierto?, está esta señal, porque está la señal también sobre todos los que están descansando, y la señal de la semejanza, de la simiente de nuestro Padre, mediante su glorioso Hijo, su enviado, su ungido. Es por eso que en este orden era necesario, ¿no es cierto?, que Lucas le escribiese a Teófilo, porque Teófilo tenía un desorden y nuestro Padre le considera. Nuestro Padre consideró a Cornelio el centurión. ¿Por qué? Porque no conocía y era un extranjero, pero nuestro Padre abrió este proceso de su entrañable misericordia para todos, pero para todos los que lo obedecen y lo temen. Por eso aquí está escrito en el libro de los Hechos, está registrado en la experiencia de Cornelio, de nuestro Padre, cuando envía al apóstol a donde Cornelio. Miren, y pongan atención en el capítulo 10 del libro de la carta de Lucas hacia Teófilo, expresada aquí en el libro de los Hechos, en el verso 33 del capítulo 10 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre para oír todo lo que nuestro Padre
te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, aunque no le conozca. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando, ¿no es cierto?, las buenas nuevas de esta voluntad, las buenas nuevas de este beneficio por medio de su Hijo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Judea, porque ahí nació nuestro Melech, comenzando de Galilea, después del lavamiento que nuestro Padre estableció por medio de Juan el profeta. Como nuestro Padre ungió con el Ruach glorioso, con el reino de los cielos y con poder a Yeshua, al Hijo de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, ¿no es cierto?, bien y sanando todos los oprimidos por el enemigo, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que nuestro Melech hizo en la tierra judía y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó nuestro Padre el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, porque esos 120 estuvieron con él, los 120 le siguieron a Jerusalén, los 120 se negaron, renunciaron a todo, los 120 pensaban que iban a crucificarse, los 120 estuvieron en el aposento alto cuando estuvieron en el Pesaj privado, los 120 comieron el pan y bebieron de la copa del nuevo pacto, los 120, y aquí está diciendo, y aquí no lo pusieron, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado desde antemano, a nosotros, a los 120, que comimos y bebimos con él en el aposento alto, y después de la resurrección, como él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que anunciásemos. Pero aquí dice, a todos los que le temen, y nuestro Padre, ¿no es cierto?, para todos los que le temen. Mira, que es sumamente interesante poder hablar, porque de tal manera nuestro Padre en su entrañable misericordia envió a su Hijo para todos los que le temen, porque la obediencia está relacionada con el temor. La obediencia, para todo aquel que obedece y le teme, nuestro Padre le conceda el beneficio de la libertad de la condenación y del juicio eterno, y le sea concedido este beneficio de nacer de nuevo, y se establezca esta señal gloriosa, la señal de la semejanza de nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque para ser, ¿no es cierto?, hijo de nuestro Padre glorioso, se tiene que establecer la señal mediante la resurrección, mediante que nosotros somos resucitados juntamente con el Hijo de nuestro Padre en la semejanza de Él. Y nuestro Padre, cuando Él venga, envía, ¿no es cierto?, a su Hijo, y mediante su gloriosa manifestación, va a haber la semejanza. ¿A quién vio? A Noé la semejanza. ¿A quién vio? A Enoc la semejanza de la línea, la semejanza gloriosa. No todos, porque todos ellos tuvieron muchos hijos, pero había uno que fue creado a la semejanza. Nuestro Padre se guardó este orden. Y después llama a Abraham para que puedan nacer conforme a la semejanza. ¿Fue para con todos? No, hay una semejanza que se manifiesta. La semejanza que primeramente nuestro Padre establece tanto por la semejanza de Abraham, porque la semejanza, ¿no es cierto?, porque esta semejanza tenía que ser probada. Así Abraham fue probado en esta semejanza. Detén tu mano porque mis ojos han visto que me temes y que me obedeces y que me amas. Y nació, ¿no es cierto?, en Isaac, de Isaac a Jacob, y Jacob e Isaac, ¿quién nace? Jacob y Esaú. Pero ¿quién recae la semejanza? En Jacob, no en Esaú. Esaú rebelde, desobediente, y se fue, ¿no es cierto?, en su rebelión a buscar mujer de los ismaelitas, en su rebelión, porque ahí está su padre, en esa semejanza. Esaú es semejanza, ¿no es cierto?, ¿a quién? Y le nacen a Jacob, ¿no es cierto?, los 12.
Pero ahí también hay dentro de un orden una semejanza. Porque dice la Escritura, no todos entraron en el reposo. No entraron todos. Muchos murieron por su rebelión y su desobediencia. Pero habían muchos a la semejanza de la voluntad de nuestro Padre, de la línea. Entonces nuestro Padre, ¿a quién viene a buscar? A todos los, ¿no es cierto?, que nacieron ahora a la semejanza de su Hijo, porque ahí está la simiente. Y nosotros, ¿no es cierto?, nuestro Padre vamos a ser habitación. ¿Por qué? Porque está la vida de la semejanza de Él en nosotros por medio de su Hijo. Y somos habitación suya mediante la vida de la sangre de Mashiach, la semejanza gloriosa, la simiente de nuestro Padre. Y ahí nosotros somos semejantes, somos hechos semejantes, la semejanza de su voluntad por medio de su Hijo. Es por eso cuando Él venga a buscar, va a hallar, ¿no es cierto?, ¿a quién va a ver? A los varones justos, a los varones, ¿no es cierto?, a la semejanza. Perfecto. Ajá, claro que está la perfección en nosotros, porque somos perfectos, porque oímos y obedecemos la voluntad de nuestro Padre. Oímos y cumplimos a cabalidad la voluntad de nuestro Abba glorioso, mediante la vida gloriosa, mediante su semejanza. En nosotros está la semejanza de nuestro Padre. No en todos. A todos los que obedecen sí, porque nuestro Padre estableció este beneficio. A todo aquel que le obedece y le teme. Y aquí lo estamos leyendo. Sino que en toda nación sagrada nuestro Padre, del que le teme y le obedece, porque el que hace justicia es el que le obedece a su voluntad. Aunque tú no le conozcas, tú obedeces sus mandamientos. Aunque tú no le conozcas, tú haces su voluntad. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla que no es verdadero, ¿no es cierto?, el judío, no es hijo el que es judío solamente, sino aquel que hace su voluntad, aquel extranjero que no le conoce pero que guarda los mandamientos, que a cabalidad nuestro Padre le consideró. Aquel Cornelio, extranjero romano. Entonces nuestro Padre glorioso, bendito es su nombre por siempre y para siempre, que nos enseña conforme a las Escrituras, nos enseña y nos instruye. Nuestro Padre va a llamar a todos aquellos que le temen y que obedecen, que viven la Torá sin conocerle. Nuestro Padre lo va a hacer nacer de nuevo. No basta nomás que tú guardes, ¿no es cierto?, a lo mejor la Torá, pero en el fondo no la guardas, porque no eres un verdadero. No eres. Porque el verdadero y lo perfecto se refleja, ¿no es cierto?, en la resurrección, en la obediencia. ¿Cómo? Para poder participar, esto se ve en la obediencia, en negarte a ti mismo, renunciar a todo, tomar la cruz, crucificarte, sepultarte, para hallar la vida de la resurrección mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Ahí somos resucitados, nuestro Padre hace una obra gloriosa. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, como somos, está la semejanza en nosotros, de la vida, de la semejanza suya por medio de su Hijo, viene el Ruach sobre nosotros y somos sellados gloriosamente. Por eso nuestro Padre da testimonio de esto, que su Hijo fue llevado, ¿no es cierto?, al Jordán, delante de su primo, el profeta Juan, y fue lavado, y cuando salió de las aguas vino el Ruach y fue el sello de él. Así también nosotros se va a replicar eso. Se replica, pero a todos los obedientes, a todos los que oyeron y obedecieron su voluntad, e hicieron conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este glorioso beneficio. Que se halle por ahí un corazón temeroso delante de nuestro Padre, y nuestro Padre le considere, nuestro Padre te considere por sus muchas misericordias. ¿Para qué? Para que seas salvo, para que seas librado de la condenación y del juicio, y seas, ¿no es cierto?, y se establezca la señal, una resurrección mediante la resurrección gloriosa de su amado Hijo Mashiach Yahshua. Yo ruego a nuestro Padre que tenga misericordia de todos aquellos que con un corazón sincero buscan hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre
les conceda. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede en este tiempo tan maravilloso para hablar de su voluntad y conocer su voluntad y comprender mediante la semejanza de su Hijo amado en nosotros. Nos estaremos viendo pronto. Hasta pronto.